Hola, nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial y actualmente estamos cursando la materia de Ingeniería Eléctrica y hoy vamos a presentarles la práctica 1, que es la ley de Ohm. El objetivo de esta práctica es determinar experimentalmente la relación que existe entre la corriente que circula en una resistencia y el voltaje entre las terminales de dicha resistencia. En esta práctica, el principio que usaremos es la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente que fluye en una resistencia es igual al voltaje que hay en ella misma sobre el valor de la resistencia misma. De ahí, nosotros derivamos que el voltaje es igual a la corriente que hay en la resistencia por su valor. Y de ahí derivamos que el valor de la resistencia es igual al voltaje que hay en ella sobre la corriente que fluye sobre ella. Los materiales a utilizar son resistencias de varios valores, fuente de alimentación, multímetro con puntas, cable UTP, protoboard y puntas para fuente. Ya teniendo armado el circuito, comenzamos midiendo la corriente que pasa sobre una resistencia de 330 ohms. Como sabemos, la resistencia no tiene polaridad, así que establecimos la polaridad de dicha resistencia y en base a eso pusimos las puntas de la fuente de tal forma que el multímetro nos marque un valor positivo. Cabe mencionar que esto se hace a circuito abierto. Ahora procederemos a aplicar un voltaje al circuito. Comenzamos con 0 volts e iremos incrementando poco a poco hasta llegar a 5 volts. Como se puede observar, el multímetro va marcando la corriente en microamperes que hay en nuestro circuito a medida que se va incrementando el voltaje de la fuente. En esta segunda parte procederemos a medir el voltaje que pasa en el resistor a circuito cerrado. Asimismo, procederemos a calcular el amperaje con resistencias de distintos valores. Además de medir el voltaje que pasa por las mismas resistencias, iniciando con 0 volts hasta 7 volts.
Ahora haremos la simulación en un software llamado Tina. Primero vamos a insertar una fuente de voltaje en la hoja de trabajo. De ahí insertamos una resistencia. Procederemos a unir la fuente de voltaje con la resistencia de acuerdo a la polaridad que nosotros le hayamos dado en el experimento. De ahí le daremos el valor a la resistencia. Nosotros vamos a usar la resistencia de 330 ohms como ejemplo para esta simulación. A la fuente de voltaje le daremos el valor de 0 volts porque de ahí es donde empezamos durante la experimentación. Vamos a medir el voltaje que hay en la resistencia. Para esto usaremos una flecha de voltaje. El voltaje se va a medir en paralelo con el circuito, entonces la vamos a conectar en paralelo. Ya que a la fuente de alimentación le dimos el valor de 0 volts, entonces el voltaje que va a haber en la resistencia de 330 ohms va a ser de 0 volts. De ahí le incrementaremos a 1 volt a la fuente de alimentación. El voltaje que va a llevar la resistencia también va a ser de 1 volt. Experimentalmente nos dio aproximadamente igual 1 volt, pero puede variar. Ahora a la fuente de alimentación le daremos el valor de 3 volts, por lo que el voltaje que va a correr sobre la resistencia también va a ser de 3 volts, y experimentalmente nos dio 2.82, que es lo que varía. De ahí le aumentaremos a 4 volts, por lo que va a ir incrementando conforme nosotros le vayamos aumentando a la fuente de voltaje. Nos dio aproximadamente los valores que nos dio teóricamente. Llegamos hasta 7 volts y el voltaje que va a fluir sobre la resistencia va a ser igual de 7 volts. Eso fue en la medición del voltaje en la resistencia. Ahora vamos a medir la corriente que fluye sobre esta resistencia y sobre este circuito. Insertamos una línea de corriente y la vamos a conectar a circuito abierto, porque es así como se mide la corriente en una resistencia. Entonces vamos a conectar la corriente con la polaridad correcta. Ahora nos vamos a la opción donde nos va a mostrar el valor de la corriente que está fluyendo, pero vamos a empezar igual desde 0 volts en la fuente de voltaje, por lo que al ingresar los 0 volts nos va a dar igual 0 amperes en la corriente. De ahí le aumentaremos a 1 volt a la fuente de alimentación. En la simulación nos da un valor de 3.03 miliamperes y en la experimentación nos dio un valor aproximado de 2.9 miliamperes. Sucesivamente le aumentamos a 2 volts a la fuente de alimentación y nos va a ir dando los valores aproximados tanto teóricamente en la simulación como experimentalmente. A la fuente de alimentación le ingresaremos hasta 6 volts. Con esto terminamos la simulación en el software de Tina, demostrando que experimentalmente nos dieron aproximados los valores y así demostramos la ley de Ohm. Como resultado, vamos a graficar los valores de los voltajes y las corrientes por medio del método de los mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados nos permite encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos, en este caso a los datos que obtuvimos mediante la experimentación en el voltaje y la corriente de una resistencia de 330 ohms. Lo que buscamos con este método de mínimos cuadrados es comprobar que la pendiente de la recta que mejor se ajusta a estos datos es equivalente a el valor de la resistencia. Hicimos todo el método ya de mínimos cuadrados, hicimos el método que implica todo esto y en la resistencia, que es este valor, obtuvimos el valor de 3.14 y se sigue con las décimas.
por lo que concluimos que sí coincide aproximado al valor de la resistencia, que es de 330 ohms. Después graficamos los valores de voltaje versus los valores de la corriente y como resultado nos dio esta gráfica, lo que también nos dio como resultado una línea recta entre los puntos del voltaje y la corriente. De ahí graficamos la recta que mejor se ajustó a estos datos y estos son los valores. X corresponde al valor de los voltajes y Y es la nueva recta que obtuvimos. El valor de la pendiente pues es este que obtuvimos. X va a ser el voltaje y B va a ser el valor que obtuvimos mediante el método de mínimos cuadrados. Entonces graficamos estos datos y también nos dio como resultado una línea recta, y con eso comparamos que la gráfica de voltaje versus corriente con la gráfica de la recta que mejor se ajustó son casi idénticas y las dos forman una línea recta. En conclusión, la corriente fluye por un circuito donde la cantidad de corriente que fluye por el mismo es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Esto puede ser visto en los datos obtenidos en la primera parte del experimento, donde a medida que aumenta el voltaje también aumenta la corriente. Sin embargo, podemos decir que la cantidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, también observado en los datos de la segunda parte.